Excelente, ya estamos grabando. Vamos a pasar entonces a día de la clase de hoy. Ustedes ayer vieron funciones, ¿ok? Aquí tengo ya material súper escrito, pero vamos a ir paso a paso, ¿ok? Ustedes ayer vieron funciones, ¿verdad? Vieron que era una relación entre elementos de un conjunto que llamamos el dominio, ¿verdad? Y del otro que llamamos codominio. Simplemente es el que le acompaña a la función. Y les mostraron como un diagramita así, les hablaron, por ejemplo, de ejemplos de que aquí pues, esto puede ser un número 1 y aquí puede ser 2 o cosas así. O podemos tener que esto sea, no sé, carros y se le asigna un precio, por ejemplo. Eso sería una función, por ejemplo, un carro no puede tener como dos precios en teoría, digamos. Em, entonces es una relación, pero que simplemente cada elemento del dominio tiene un único asociado en el codominio. No hay problema si caen dos sobre uno mismo, porque si igual, da igual, o sea, este puede tener varios relacionados hacia atrás, pero estos del dominio solo se pueden relacionar con uno solo del codominio, como ya hemos visto. ¿Sí? Y no es necesario cubrir todo el conjunto, todo el codominio, pues todo el conjunto B, ¿verdad? Vimos que escribimos de esta forma, f que va de A a B para indicar que va del dominio A al codominio B. Solemos referirnos a X en A para referirnos a un elemento y tiene que tener una única, esto es importante, ay, me salí, una única relación con algún elemento Y en B. ¿Ok? Usamos X esto para representar cualquier elemento en A o número, vamos a poner, porque ahorita vamos a tratar con números, aunque puede que les saquen alguna pregunta, sí, como aquí o allá, pero ahí se van a ir entendiendo la forma general de lo que es una función, ¿no? Em, sí, entonces representa cualquier número en A y Y para representar cualquier en B, ¿verdad? Para dejar claro que Y viene de un X, ¿ok? O sea, Y depende de X, ¿ok? Y para dar esta relación específica que vamos a llamar la función, escribimos Y es igual a f de X, ¿ok? Em, es para dejar claro, o sea, es una función, f es como una máquina a la que le metemos X y nos devuelve Y. Y como depende de esta función de X, le llamamos la variable dependiente, porque depende de X. Pero X es libre de hacer lo que quiera. Es una variable independiente. ¿Sí? Digamos eso claro. Esta depende de esta, entonces claramente es dependiente. Esta no. Esta puede hacer lo que le dé la gana, entonces es independiente. ¿No? Em, muy claro y recordar siempre, f de X representa esta dependencia, ¿verdad? Estas funciones pueden tener criterios algebraicos, normalmente le dicen solo criterio. Por ejemplo, f de X igual a 3x más 4, ¿verdad? Y esto es un criterio algebraico, vemos que está escrito. Significa que, por ejemplo, si quiero tener f de 1, por ejemplo, es lo mismo que sustituir 1 en x. O sea, esto sería igual a 3 por 1 más 4, ¿verdad? Eso nos daría 3 más 4, que nos da 7, ¿verdad? Ese es un ejemplo, un criterio. Em, y queremos que x sea cualquier número real. O sea, puede ser cualquiera que yo le pueda meter si yo quiero. Normalmente se quiere. Ya veremos después que hay problemas a veces para poder agarrar cualquier número real, pero lo veremos, ¿ok? Como dominio podemos agarrar R, que es el conjunto de números reales. Entonces, para escribir todo conjunto y compactar esa información, decimos f es una función del dominio R, me va a devolver un número R, ¿ok? Y el criterio sería f de x, por ejemplo, en este caso como un ejemplo, 3x más 4. Este podría ser un ejemplo. Entonces estoy aquí subrayando claro para que se vea A es el dominio, o sea, en este caso A es R, y B es el codominio, que es R, ¿ok? Em, Vimos también, bueno, yo creo que lo vieron. Ayer que estábamos viendo la materia, estaba como simultáneamente preparando ese material. Entonces yo creo que sí lo vieron, que podemos ver estas tablas de valores. Estas tablas de valores significan nada más, por ejemplo, a -3 le relacionó -5. 0.5 le relacionó 5.5. Y a 1 le relacionó 7 y a 17, 55, ¿verdad? Incluso podemos verlo como hasta gráficas, que puse gráficos, pero aunque son casi lo mismo, es un detalle muy pequeño. Son gráficas en realidad. Gráfico es nada más el conjuntito de numeritos x, f de x, ¿verdad? Porque se acuerdan que era x, y, ¿verdad? Pero y es igual a f de x para una función, ¿verdad? Entonces le ponemos los puntitos y es, por ejemplo, lo que hace en esta gráfica. Veamos acá en el ejemplo este.
A -3 la asociaba a -5. Vengo, 1, 2, -3, y bajo hasta -5, le asocio un punto. 5.5, bueno, a 0.5 le asocio 5.5, vengo acá en un medio y le asigno este punto. En 1 le asigno 7, subo hasta acá. Y ya este de 17 le asigno 55, sería venirse muy lejos, pero igual subiría un montón. Pero si lo hago para todos, 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 este conjuntito de pares x, f de x, eso es lo que llamamos gráfico, puede representar en el dibujito como esta gráfica. Simplemente lo junto todos por un puntito. Sería esto. De hecho, en el caso del 17 igual 55 sería un punto como acá que sube y en algún punto va a tocar con esta recta de acá, allá arriba, ¿verdad? Es eso. Es relacionar valores de x con y por medio de la función f de x, ¿verdad? Digamos, son funciones esta. X a la 5 menos 9x a la 3 más 3x a la 2 más 1. Pues no importa lo que yo meta en x, esto me va a dar un único valor numérico. Todo bien. Es un criterio algebraico. Estamos bien. Esta relaciona 5 a 25, menos 2 a 4, 0 a 0, 3 a 9. No hay ningún problema. O sea, solo aparece una vez x en cada caso, ¿verdad? No hay ningún problema. De hecho, si se dan cuenta, esta es la función, esta x a la 2. Habíamos visto antes la parábola. Dicen, menos 5 por menos 5 es 25, menos 2 por menos 2 me da 4, 0 por 0 me da 0, 3 por 3 me da 9. Entonces, ven, esto es una función. Pero recuerden esto de que tiene que tener un único valor. Ahorita, pues, volvemos acá para verlo. Pero vean, es como la parábola que vimos era así. Y cada x tengo como línea recta, llego, toco, y tiene un único valor. ¿Ok? Eso es todo lo que se ocupa. Vean acá en este caso, este otro tipo de función. Es una gráfica que nos están dando. No nos dicen ni el criterio algebraico, ni los puntos así en tabla de valores, pero nos dan una gráfica. Ustedes lo que pueden hacer es como este test se le llama de la recta vertical. Es una prueba que simplemente ustedes dibujan una recta vertical y si solo la corta una vez a la curva esta, pues es una función. Porque si esto es una recta vertical, es un único x. Debería cortar una vez a un único y, ¿verdad? Entonces, todo bien. Pero ahora veamos un ejemplo de cosas que no son funciones. Primero veamos esta tabla de valores. -5, 0, -5, 1. Ya con eso empezamos terrible. Porque estamos viendo que a -5 le estoy asignando dos valores distintos. Eso ya no es una función. Puede ser una relación, pero es una relación entre pues, números, ¿verdad? Pero no es una función. Una función es un tipo de relación que a un x le asigno un único y, que le llamamos f de x. Esto de acá no es una función. Vean si hago el test de la línea vertical, me corta dos veces. Significa que a este x le estoy asignando este y este simultáneamente. No se puede. ¿Ok? Aquí, esta incluso, que es más fuerte, hago una línea recta, disculpen, una línea recta y lo corta tres veces incluso. No está ni cerca de ser una función. ¿Ok? Dame un segundo. Así. Y veamos acá, un ejemplo de un criterio algebraico que en realidad no es una función, pero sí una relación. Eh, la circunferencia que vimos, ¿qué pasa si quisiéramos crearlo como una función? Digamos, imaginemos que quisiéramos una función para esto, relacionar los y como con un valor de x de esta forma, digamos, que a x le asigne yo un único y. Un único y, ¿ok? Único, exclamación es, ok, es único, ¿ok? Pues querríamos despejar el y, porque esto sería en teoría f de x, ¿verdad? Entonces pasamos el x a restar y luego pegamos una raíz cuadrada, pero tengo que pegar más y menos. Esto significa que tengo dos valores para y, para un único x. Esta circunferencia, de hecho, si la vieran dibujada, no pasaría un test de línea vertical, chocaría dos veces. Esto es justamente lo que estamos viendo. Entonces, voy a hacer una relación, pero en realidad no es una función. Y las funciones en específico son muy interesantes, y interesan bastante estudiarlas, porque estudiamos cómo se relacionan estos con la limitante de que solo para X hay un único y. Eso permite muchas cosas, que es el estudio total que vamos a ver. Les voy a dar unos ejemplos. Estos ejemplos dos que les voy a dar son ejemplos de los que vamos a dar más adelante, igual para este segundo examen. Pero de todas formas les digo, pues son ejemplos momentáneos, no tienen que entenderle todo a estas funciones, pero la función lineal es la más básica. F de x igual a mx más b. Tan simple, o sea, tengo una pendiente, tengo b, con su pendiente de intercepto específico. La gráfica se vería así. El gráfico se vería como x, f de x, les dije, ¿verdad? El gráfico literalmente sería
x, mx más b, porque f de x es mx más b. Vemos todo lo de las pendientes y todo bien, ¿verdad? Y si se dan cuenta, el intercepto es resolviendo cuando era igual a cero, ¿se acuerdan? Cuando y es igual a cero. Y despejábamos el x. Pero noten que esto es lo mismo que evaluar en... eh, sí, es encontrar esto, perdón. El intercepto en y sería b. Pues noten que es lo mismo que agarrar f de cero. Se vuelve solo un b. El intercepto en y es evaluar en cero. Entonces que el intercepto en x es resolver la ecuación esa, pero eso ya lo hemos visto. Ok, ya a inicios de la semana pasada. Antepasada, perdón. No, sí, la pasada. La cuadrática va a la misma situación, con todas las propiedades que veremos eventualmente. Y de vuelta pasa el test de cortar verticalmente. Solo choca una única vez esas rectas verticales y todo bien. Ahora venimos a explicar lo que es preimagen e imagen, ¿ok? Yo tengo y igual a f de x, ¿verdad? De vuelta los colores para mostrar que x está en el dominio A y y en el codominio B, ¿verdad? A y se le llama la imagen de x, ¿verdad? Esto es como, literalmente pueden pensarlo como un proyector, ¿verdad? Que tira una película y pues recibe una información X y nos da una imagen Y, ¿verdad? Esto es lo que hace, pues, se puede pensar así, es como una máquina que le mete información y me genera una imagen. Pues por eso le llamamos la imagen. Y X es la preimagen de Y. Y claramente preimagen porque es el que viene antes de que nos dé la imagen Y. ¿Sí? Como tiene que ser función, cada X tiene una única imagen Y. ¿Ok? Pero Y puede tener varias preimágenes múltiples, digamos, como acá. X a la 2, la función que vemos acá, le damos el criterio algebraico. Noten que 25 la imagen de 5, porque yo meto X acá 5, 5 por 5, 25, nos da un único Y. Pero ¿cuáles son las preimágenes de Y si fuera 25? Serían 5 y menos 5, vemos que son 2. Porque igual, menos 5 a la 2 nos da también 25, ¿verdad? Entonces vemos esto, de que la imagen de un X es única, es una sola. Pero las preimágenes de un Y pueden ser varias, porque ni no nos limita a que se alcancen varias veces. Esto significa que un X tiene dos valores, es imposible. Pero digamos, si tengo esto, pues cada uno tiene un único valor en Y, ¿verdad? Pero veo que este de acá puede ser el mismo valor que este de acá y no hay problema en ese caso. Estas son las preimágenes x1 y x2 de este Y. En el caso de la cuadrática vemos, por ejemplo, esta parábola y vemos este acá y este acá pueden venir del mismo. Por ejemplo, este es menos 4 y este puede ser 4 y ambos nos dan acá 16 elevado al cuadrado, cuando esto es la función x a la 2. Entonces, estamos bien con eso. Luego vemos el rango o ámbito, también se le llama. Al final ya le responde esa duda, sí, son lo mismo, el rango y el ámbito. Y es, pensemos en los puntos f de x igual a y, o sea, en los y's del, esto pertenece, este simbolito significa pertenece, está como pertenece al codominio E, ¿ok? Que son los que sí se alcanzan. O sea, son los que literalmente se acuerdan que esta imagen, o sea, que esta grafiquita que les pusimos, cada uno apunta a un único elemento, ¿verdad? Pero digamos que no se pueden alcanzar todos. Sea, en realidad, a esta imagen o este rango ámbito, el rango que son los puntos que se alcanza, le ponemos f de a, que es literalmente agarrar todos los puntitos en a y pegarles f de x. Esto de acá lo van a ver bastantito, puede ser que les aparezca mucho. Dice, puede leer así: el conjunto f de a es igual a, este corchetito es para definirlo, los y que se ven como igual a f de x, ¿verdad? Estos son los elementos del conjunto, tales que, o sea, esto es la condición que tienen que cumplir, que X está en A. Entonces, literalmente esto, agarro todos los X de A y les pego f de X para que me den este Y, que son los elementos. Y esto va a estar contenido en el codominio E, claramente. Y se llama el rango o ámbito de F. Aquí en el dibujito la podemos ver. Este fue el primer dibujito que les hice. Y alcanzamos este punto, este punto, este punto y este punto. Estos no lo alcanzamos. Entonces, el subconjunto, o sea, si yo agarro A y lo tiro para acá, me va a dar este punto, este punto, este punto, este punto, pero estos dos de acá no me están dando. ¿Ok? Entonces, esto es un conjunto, sí, es f de A, literalmente. Ven, agarré todos los x en A y les pegué f para acá, pero está dentro del codominio E, pero no necesariamente tiene que ser todo. ¿Ok? Igual uso este código de color, vamos a llamarle f de A y el moradito, ¿verdad?
Si quieren verlo como en una gráfica, es lo que les digo. Tengo mi dominio, que son los números reales para la función x a la 2. Este es el dominio x, ¿verdad? Y me cae en un codominio y, ¿ok? Estos valores de acá de y nunca se alcanzan, quedan por fuera. Entonces, cuando yo aplico la función x a la 2, y porque los negativos a la 2 igual me dan positivo, ven que se alcanza todos estos valores. O sea, esto de acá que ven morado es el f del codominio B. Y vemos que el codominio, no, perdón, del dominio. ¿Vieron mi error? Del dominio. Y pues en este caso vimos que f de x era igual a x a la 2, ¿verdad? Y el dominio A era igual a los números reales, ¿verdad? Porque son todo este eje x, entonces son todos números reales. Entonces, es lo mismo que aplicar a todos los x en los números reales. Eso significa para todo x en los reales, agarro su x a la 2. Y es esta grafiquita de acá. O sea, es lo mismo que hemos estado viendo, pero tiene que pensar, son los que alcanzamos. Aquí no hay ningún punto, aquí no hay ninguna curva. Entonces se queda azul porque es simplemente el codominio R, que es donde está acá. Y cuando aplico F, sí alcanzo estos puntitos de acá. De vuelta, pueden pensar en este mismo dibujito. ¿Ok? Si tienen dudas, me frenan igual y me hacen la pregunta. Ahora vamos a hablar de lo que es el dominio máximo. Yo les dije que en realidad yo quisiera que fueran todos los números reales, ¿verdad? Pero hay algunas funciones que yo podría definir que no tienen sentido. Vamos a ver ahorita. El dominio máximo es el conjunto o el dominio más grande que pueda tener f sin perder sentido. Que para ejemplificarles, tenemos fx igual a la raíz cuadrada de x menos 4, ¿verdad? Solo tiene sentido si esto es positivo. Pues no podemos tomar la raíz cuadrada de números negativos, ¿se acuerdan? Eso lo vimos, por ejemplo, cuando decíamos esta cuestión del discriminante, ¿se acuerdan? Para ver como intersecciones en algunos casos o soluciones de una ecuación, o cuando la parábola chocaba con el eje X, todos esos momentos hay un punto en el que aparecía la raíz del discriminante y estudiábamos el signo del discriminante. Y que si era negativo, pues no tenía sentido, no habían soluciones o no habían intersecciones ni choques. Esto significa que hay un punto en el que a partir de ahí no puedo definir la raíz cuadrada, no tiene sentido. Entonces no tiene sentido agarrar como dominio R, porque no puedo meter simplemente un número ahí como negativo y ya. Entonces lo que hago es resolver esta desigualdad. Yo tengo que esto, para que tenga sentido, la raíz de esto de adentro tiene que ser mayor o igual a 0. Sumo 4 a ambos lados, simplemente paso el 4 a sumar para acá, y me queda x tiene que ser mayor o igual a 4. O sea que los valores del dominio tienen que ser mayores que 4 o igual a 4. Entonces nos queda este intervalo de 4 a infinito, que también vimos intervalo en la clase anterior. Entonces, este va a ser el dominio máximo, y por eso le llamamos máximo, donde tiene sentido la función f. ¿Sí? Otro ejemplo, 1 entre x más 9. No podemos dividir entre 0, o sea, no tiene sentido. 1 entre 0 nos da como cualquier cosa, o sea, lo pueden estudiar, es terrible, o sea, realmente no tiene sentido. Eh, entonces, sí, porque de hecho el sentido de la división es agarrar, por ejemplo, esto y lo parto en 4, entonces agarro un cuarto de esto, pero ¿cómo lo parto en 0? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, yo quiero que esto de acá abajo, el denominador, x más 9, sea distinto de 0, para no estar dividiendo entre 0. Entonces paso el 9 a restar al otro lado y me queda que x tiene que ser distinto de menos 9. Entonces agarro r y le resto, le quito el elemento de solo 9. Recuerden que es un conjunto, entonces tengo que hacer estos corchetes de acá. Así nada más para definir pura formalidad, la verdad. Entonces le quito el menos 9 y este va a ser ahora el dominio máximo de la función. O sea, yo quisiera que fuera todo r, pero dice acá yo dejara que pudiera agarrar el valor menos 9, estaría dividiendo entre 0 y nada que ver. Entonces, ahora sí podemos decir que son que dos funciones sean iguales. Comparten el mismo dominio máximo. Eso significa que las puedo definir en el mismo terreno, digamos. Tienen el mismo codominio E, o sea, van a caer en el mismo lugar. Y f de x es igual a f de g para todos los x que estén en el dominio. O sea, si lo piensan bien, ya hemos visto que f de x es un y g de x también es un y, ¿verdad? Y en el fondo, en realidad, lo que estamos pidiendo es que sus imágenes también sean iguales. Si son iguales, significa que caen igual. Pero es que además, en realidad no es lo mismo, porque podrían ser la misma imagen, pero f de x ser distinto a g. Por eso es que esperamos hasta definir el dominio máximo. Ni siquiera podría ser que sus imágenes sean iguales. Yo podría tener que, no sé,
Imaginemos que f mande 7, 4 y g mande 9 a 4, pero luego f manda 9 a 5 y 7 a 5, ¿verdad? Y g hace ahí al revés. Entonces, técnicamente ambos estarían alcanzando los mismos valores, 4 y 5, de manera única. Pero igual nos vemos que son distintas, porque 7 me da 4 y en este caso 9 me da 4 y 7 me da 5. O sea, es completamente distinto. Por eso es importante esto de acá, ténganlo claro. Comparten el mismo dominio máximo, ¿sí? Y tienen el codominio igual, pero tiene que ser explícitamente f de x igual a g de x. No solamente compartir imagen, sino que la imagen se relacione de forma igual para los dos. Y aunque suene raro, yo puedo decirles, de que imagínense la función 3x más 1, ¿verdad? 3x más 1. Y luego tengo la función, es una tontera decirlo así, pero vamos a ponerlo, x más 2x más 1. O sea, obviamente 2x más x nos da 3x, claramente. Pero digamos, está mal, está escrito diferente. O sea, en este caso es igual verlo, pero su dominio es exactamente el mismo, tienen el mismo codominio. Pero ¿qué pasa si yo hasta la limito caer sobre el codominio B? Pongámosle que son los números positivos, pero esta acá la tengo en los números negativos. Y pues tenemos un problema porque no comparten el mismo codominio. Tienen que compartir también codominio para que tenga sentido lo que estamos diciendo. O sea, si son iguales, te fijé, tenemos que hacer que compartan el codominio y el dominio máximo. Porque si una está limitada en su dominio máximo y es distinto al de la otra, significa que no son iguales. O sea, significa que una puede sin problemas tragarse un valor y la otra no. Esto es importante para que sepan que dos son iguales, mismo dominio máximo, mismo codominio, y f de x tiene que ser igual a g de x para todos los x en el dominio máximo. ¿Ok? Y pues, ¿qué podemos hacer además con las funciones? Podemos hacer operar con estas funciones. Definimos con las cosas que ya conocemos. ¿Cuáles operaciones conocemos? Conocemos la suma, conocemos la resta, conocemos la multiplicación y la división. Entonces, yo defino f más g, ¿verdad? F más g de x, ¿verdad? Porque ahí estoy sumando, pero ahí parece como si fuera a sumar números, ¿verdad? Pero f y g son funciones. Los números que estoy sumando acá son f de x más g de x. Esto le voy a poner un nombre así como de forma medio pretenciosa, f más g de x, ¿ven? Es como inventarnos una suma dentro de estos objetos que son las funciones. Que en el fondo lo estoy definiendo aprovechando que es solo suma de números, ¿ven? Claro, el dominio de esto solo tiene sentido si x puede aceptarlo y g también. Entonces agarro el dominio de f, intersección el dominio de g. Intersección significa que está en los dos, que está en dominio de f, que x está en dominio de f y que x está en el dominio de g, ¿verdad? Eh, yo no puedo sumar raíz cuadrada de x menos 1 más 3x sin considerar el dominio en que tenga sentido. Porque aquí, en este g, yo puedo meter un número negativo, yo puedo meter 0, por ejemplo, pero acá yo meto 0 y me queda la raíz cuadrada de menos 1 y no tiene sentido. Tiene que ser la intersección de sus dominios. Básicamente que esté en el dominio de uno y en el de otro a la vez. Lo mismo con la resta, nada más lo defino con la resta de los números y que su dominio sea igual. Con la multiplicación igual, no hay tanto problema, nada más multiplico los números. Entonces f por g de x es lo mismo que f de x por g de x y tienen que compartir esto. El detalle viene acá, la división. Yo puedo definir f entre g de x como f de x entre g de x, pero recuerden que no puedo dividir entre 0. No puedo. O sea, necesito que sean los x que pertenecen a la intersección de f, o sea, al dominio de f y al dominio de g, pero tengo que asegurarme también que g de x sea distinto de 0. Entonces, puede haber un x en el dominio de g que nos dé 0. Esos hay que botarlos. Hay que desaparecerlos completamente. O, por ejemplo, ahí sí, que esté también en el de f y nos dé 0. O sea, hay que deshacerlo siempre. Porque si no, estamos dividiendo entre 0 y hay un problema. Pero listo. Ya tenemos lo que son esas operaciones con las funciones, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta ahorita? Ok, estamos bien. Vamos a ver ahora lo que es la composición, que esta parte es importante, porque a veces puede causar confusión.
podemos componer funciones. Esta es otra operación. Le llamamos agarrar f de g de x como f o g de x. ¿Ok? Y los que está haciendo literalmente es agarrar f y meterle g de x, ¿verdad? Podemos pensarlo como una máquina que es f, que me agarra un número x, ¿verdad? Y me suelta f de x. Bueno, este sería al revés. Mejor empecemos con g. Esta máquina es g y le meto x, me suelta g de x, ¿verdad? Pero luego esto lo meto en la máquina f para que nos dé f de g de x, ¿ven? O sea, estoy componiéndolas, pues, literalmente metiendo una en la otra. Vean que yo podría haberlo hecho al revés. G de f de x, imaginemos, ser igual a lo que llamamos g o f de x, ¿ven? Nada más cambia el orden, pero es muy importante porque primero es aplicar una y luego la otra, ¿ven? Entonces, para que esto tenga sentido, pues los dominios tienen que tener sentido, ¿no? Los dominios tienen que respetarse. Entonces, si por ejemplo G es de un dominio A un codominio B y F es de un dominio C a un codominio D, necesitamos que G de A caiga dentro de C, ¿ok? Esto va a caer dentro de B sí o sí, pero además necesito que esté dentro de C, porque ahí F solo admite valores de C. Y esto claramente nos va a caer en D. Si cumplimos que G de A está dentro de C, ya la composición me va a ir de A a D y la imagen va a ser esta. Aquí les planteo un poco la situación. Tenemos el dominio A. Cuando le aplico G, caigo en el codominio, ¿verdad? El codominio de G es B, en la imagen G de A. Pero necesito que también esté dentro de C, como les puse acá arriba. Entonces, el dominio de F es C y aquí también está G de A. Tiene que estar dentro tanto de B como de C para que tenga sentido. Y luego, yo sé que F de C, parte me manda esto a D, al subconjunto imagen F de C. Entonces, justo en este pedacito de C, yo puedo aplicar también F. Entonces me lo manda a F de G de A. Vean que esto es G de A. Entonces puedo agarrar y mandarlo a F de G de A. Es un conjuntito que está dentro de la imagen F de C. Entonces, sí, se ve complicado, pero en realidad lo que hago es saltar de aquí a acá adentro y aprovechar que me puedo mover por acá adentro hacia acá. ¿Qué pasa si yo en vez de hacer esos dos saltos, hago un único salto que y luego F, o sea, es F de G de A? Esto todo continuo es lo que llamamos la composición, F o G. Y simplemente lo que hace es agarrar A, me lo manda a D, a este subconjuntito, que es F o G de A, que es literalmente F de G de A. Es literalmente agarrar A, pegarle G para que caiga aquí y pegarle F para que caiga acá. Y eso tiene que pasar para que tenga sentido. ¿Qué pasa si más bien hubiera caído acá G de A? No está dentro de ese F, no puede hacerle nada, no tiene sentido. Entonces, por eso necesitamos que estos dos se intersequen en algún punto. Podrían ser el mismo o podrían no serlo. Para darles un ejemplo, imaginemos que son los números reales, ¿verdad? Pero es una función que me lo tira a los números que van de -1 a infinito, ¿verdad? Y luego f admite conjuntos que van de -1, más bien al revés, disculpen, que esto iría de menos infinito hasta 1 positivo, ¿verdad? Incluido. Y luego esta otra puede ser que va desde -1 hasta más infinito, ¿verdad? Noten que son distintos, pero -1 está por aquí abajo y 1 está acá. Entonces, en realidad hay un intervalo en el que se intersecan. Entonces, la composición de estas funciones puede caber dentro de entre -1 y 1. Es un ejemplo, o sea, ahorita lo vamos a ver mejor. Acá tenemos un ejemplo. Si f de x es igual a x menos 3 y si x es igual a x a la 2, ¿verdad? Entonces, G o f va a ser lo siguiente. Agarramos, primero aplicamos f a x, nos da x menos 3, y luego aplicarle g, o sea, es elevar todo esto a la 2, que es lo que tenemos acá. ¿Ya? Si fuera f o g al revés, es primero aplicar g, elevar a la 2, y luego aplicarle f, que es restar 3. X a la 2 menos 3. ¿Ven? Es literalmente sustituir el g de x dentro de acá el x. Y en el otro caso es sustituir f de x dentro acá del g de x. ¿Ven? En este caso no hay ningún problema. O sea, yo puedo meter cualquier número aquí y me va a dar cualquier número que puedo meter acá sin problemas. Y viceversa. Yo puedo agarrar cualquier número y meterlo acá.
y me va a dar cualquier número sin problemas que yo pueda meter acá. Pero cuidado, vamos a asumir ahorita dominio máximo, ¿verdad? Ustedes pueden darle un dominio aquí o allá, vamos a asumir que es el dominio máximo de cada una. F de x es la raíz de x menos 1, ¿verdad? Y luego y es igual a, bueno, g de x, perdón, es igual a x a la 2, ¿ok? Veamos, g o f, o sea, es aplicar primero f y luego g, tiene sentido. Yo puedo agarrar acá y meter de su dominio máximo. De hecho, noten que x menos 1 siempre tiene que ser, y voy a hacerlo en rojito mejor, x menos 1 siempre tiene que ser mayor o igual a 0 para que no haya una raíz cuadrada en número negativo, ¿verdad? Entonces, como despejando, digamos, encuentro que x tiene que ser mayor o igual que 1. O sea, que x tiene que pertenecer al intervalo que va de 1 hasta infinito, 1 incluido, ¿verdad? Pero estos valores de acá los puedo elevar al cuadrado sin ningún problema. Entonces puedo componerlo. Puedo agarrar, primero aplico f y luego aplico g y lo elevo al cuadrado. No pasa nada. Pero, ¿qué pasa en la otra dirección? F o g. Sería agarrar y elevar a la 2 y luego aplicar f. ¿Ven? Y hay problemas. Por ejemplo, veamos el dominio máximo de x a la 2. Yo puedo elevar medio a la 2, ¿verdad? 0.5. De hecho, nos da un cuarto, ¿verdad? Porque 0.5 por 0.5 nos da 0.25, ¿verdad? 0.5 por 0.5 nos da 0.25. Y si quieren verlo en fracciones, es un medio por un medio. Nos da 1 entre 2 por 2. Nos da 1 entre 4. Entonces sí puedo elevarlo sin ningún problema. Es parte del dominio máximo. Pero ¿qué pasa si x es igual a un medio dentro de f o g? Pues veamos, f o g de un medio es esto de acá que vemos acá, lo meto acá, ¿verdad? Lo agarro, lo elevo al cuadrado y me da un cuarto. Luego tengo que pegar raíz y restar 1. Bueno, restar 1 y pegar raíz, más bien, en ese orden. Pero noten que esto me da menos 3 cuartos y la raíz cuadrada de menos 3 cuartos es un problema. No, no puedo tener eso. No tiene sentido. Entonces habría que restringir el dominio más bien, menos infinito a menos 1 y de 1 a infinito. Acá lo que estoy haciendo es quitar esto. Yo quiero quitar en donde x al lado menos 1 sea menor a 0, ¿verdad? Entonces despejo, mando al otro lado y nos quedaría que algún número elevado al cuadrado es menor que 1. O sea que su valor absoluto tiene que ser menor que 1. Ok, menos 5, en el caso que si esto fuera menor a, pongámosle, 40, digamos, en el caso así súper exagerado. 5 cabe aquí, ¿verdad? Porque 5 por 5 me da 25, que es menor que 40. Pero menos 5 por menos 5 también cabe aquí, porque menos 5 por menos 5 me da 25, que es menor que 40. Entonces, claramente, pues puedo tener incluso valores negativos. Pero ¿qué pasa si tengo algo ya que se me pasa de 40? Bueno, esto lo vemos con este valor absoluto. ¿Qué es lo que tengo que quitar para que la cuestión me siga quedando igual? Porque es lo que quiero quitar. ¿Ok? Quiero quitar que esto sea menos 0. Entonces me queda valor absoluto de x es menor que 1. Esto significa que x tiene que estar o entre menos 1 o 1. O sea, el intervalo de menos 1 a 1. Esto es lo que estoy quitando. Entonces, al quitárselo a los números reales, me queda esto. Pueden pensarlo así. En el fondo lo que estoy haciendo es agarrar, literal, de menos infinito a más infinito. Y le estoy quitando aquí, restando, de menos 1 a 1. Y eso es igual a esto, que es de menos infinito a menos 1, incluido, unido, 1 a infinito. Em, y eso a veces pasa mucho, que componiendo yo tengo que restringir el dominio en realidad, porque si compongo con el dominio máximo pierdo ese sentido, que es lo que les digo acá. Por eso tiene que caer acá, el rango tiene que caer dentro del dominio del otro. Y si el rango no cae dentro del dominio, pues entonces el dominio de aquí tengo que restringir el dominio de la composición a que la imagen de G me caiga aquí adentro. Y ahora sí poder pegar F. Lo que hago es cortar este pedazo que no me sirve. ¿Ok? Vamos a hacerlo ya sin menos garabato. Imaginemos que me queda aquí algo grande y yo ocupo que esté entre estos dos. Entonces me vuelo todo esto y lo que hago es volándome todos los de A que me den ese valor. O sea, restringo el dominio general de F o G. Que tenga sentido. Encuentro el dominio máximo de F o G. Para darles un ejemplo. ¿Qué pasa si tengo F de X es igual a
1 entre x, por ejemplo. Y si tengo que g de x igual a, pongámosle, raíz cuadrada de x menos 2, ¿ok? Yo tengo que em, f o g de x, ¿verdad? Sería igual a aplicar g y luego, mentira, quiero hacerlo al revés, quiero hacerlo con f o g. F o g sería aplicar, mentira, lo hice completamente al revés. No, sí, está bien. Es aplicar g primero, o sea, tengo raíz de x menos 2 y luego hago 1 dividido entre esto. 1 dividido entre raíz de x menos 2. ¿Ven? Noten que lo quise hacer 1 entre g de x, ¿verdad? Que es literalmente f de g de x, ¿ven? Así es como ustedes pueden encontrar el criterio de la composición. A veces ustedes llegan a un ejercicio y les dicen determine el criterio de f o g. Entonces lo que hacen es esto, componer. Em, Literalmente lo escribimos y ya. Nos da 1 entre raíz de x menos 2. Pero notemos algo. El dominio de g tienen que ser los números desde 2 a infinito, ¿verdad? Porque y claramente tenemos que x menos 2 tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces x tiene que ser mayor o igual que 2. Entonces es justamente esto que estamos haciendo acá. Y luego tenemos que el dominio de f solamente nos da problemas el 0, porque no puede ir entre 0. Entonces serían los números reales quitándole el 0. ¿Ok? Em, entonces, noten que aquí tuve suerte. En este caso tuve suerte, porque pude hacer lo siguiente. Agarré y dije, ok, el dominio de G me va a tirar de 2 a infinito, pero aquí ya no está el 0, no tengo problemas. Y ustedes ven, entonces, ok, todo bien. Pero ¿qué pasa si hubiera tenido x raíz de x más 2? Pues en realidad aquí hubiera tenido que despejar, tiene que ser mayor que x más 2, em, x más 2, perdón, tiene que ser mayor que 0, mayor o igual. Entonces x tendría que ser mayor o igual que menos 2. Entonces en realidad ahora sería desde menos 2 a infinito. Piénselo así. Yo antes tenía, cuando es la raíz de x menos 2, tiene que ser mayor o igual que 2, ¿verdad? Estos son todos estos numeritos de acá. ¿Ok? Pero ahora, si tiene que ser mayor o igual que menos 2, ahora lo que estoy haciendo es esto. ¿Ven? Estoy añadiendo estos puntos del dominio nuevo. Pero ven que aquí sí está el 0. Y puedo tener un problema. Pues no puedo componer sin limitar la cuestión. Tengo que originalmente desde G, noten, el dominio de G contiene a 0. 0 pertenece al dominio de G. Entonces, para que esto tenga sentido, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar para el dominio de f o g. Entonces, para encontrar esto, lo que va a hacer es agarrar el dominio de g y ahora sí quitarle el 0. Quitándole el 0, ahora noten que ahora sí caigo en r menos 0. ¿Qué es esto que decíamos acá? Imaginen que esto me hubiera quedado acá. Lo que hago es volarme lo que esté fuera de esta intersección. Lo estoy volando aquí atrás para que no caiga ahí y pueda hacer el proceso de composición. Acá fue justo eso lo que hicimos. Agarramos y nos encontrábamos que era, voy a dibujarlo aquí a la par. Tenemos aquí esto y hemos visto que los números que admitía eran los numeritos de acá en adelante. Pero ahora más bien me estaba pasando que tenía estos numeritos de acá en adelante más bien. Yo lo hago con las figuras geométricas de menos 2 en adelante. Entonces ahora sí me estaba admitiendo esto. Acá tenemos un problema por 0. Había un problema. Entonces, lo que hicimos fue simplemente quitarlo del dominio eje original. Pero entonces, si ustedes les pueden llegar y preguntar, ¿yo puedo componer f o g considerando los dominios máximos de cada función? Pues no. Porque en este caso, como es x más 2, el dominio máximo de g sería menos 2 a infinito. Pero 0 está aquí dentro. Y 0 no puede estar en el dominio máximo de f. Para que esto tenga sentido, tengo que limitar el dominio de f o g a ser el dominio de g menos el 0. Eso es muy importante siempre. Y vean el caso, muy importante. O sea, en el fondo, yo también
hice algo distinto, que es lo que ustedes pueden hacer para ver si esto tiene sentido. ¿Qué pasa si no le hubieran puesto nada de composición y nada más les dicen, determine el dominio máximo de esto? No hubieran tenido una composición así. ¿Qué es lo que hubieran hecho? Noten que con la raíz de algo, pongámosle de x, puede ser x más 2, x más algo. Ustedes lo que quieren, de hecho, pongámosle más bien, ya que sabemos componer, vamos a poner el lenguaje de composición. La raíz cuadrada de f de x tiene sentido si f de x es mayor o igual que 0. ¿Ok? Ahora, 1 entre f de x, ¿verdad? Tiene sentido si f de x es distinto de 0. Pero estos dos juntos, noten que los puedo mezclar. Encuentro que 1 entre la raíz de f de x tiene sentido si f de x es mayor estricto que 0. No puede ser igual. De hecho, noten que yo cometí un error aquí. Aquí el problema ni siquiera es el 0, el menos 2. Yo tengo que agarrar el dominio de g y quitarle el menos 2. En realidad es esto lo que estaba pasando. ¿Por qué? Agarramos g de menos 2. Vemos que g de menos 2 es igual a la raíz cuadrada de menos 2 más 2 es igual a 0. Y este 0 es el que me estaba dando un problema con f. ¿Eh? Este es un error que pueden cometer. Yo lo cometí, de hecho. Em, Pensé que había un problema en f con el 0. Pero recuerden, la idea es que el problema surge de dónde cae d. El problema es menos 2 en realidad. Es la preimagen del que nos da problemas. Esto se soluciona muy rápido viendo esto. Tengo que resolver estas dos ecuaciones a la vez, entonces simplemente tengo que encontrar que es mayor a 0. Y noten, el d de g menos 2 es lo mismo, porque como vemos que d de g da esto de acá, queremos bien dejar abierto menos 2 como infinito. Al final resultó más sencillo, en realidad no hay que quitarle el 0. Ese es un problema común. De verdad, de hecho, o sea, por eso hay que tenerlo aquí graficado y todo, como para que ustedes vean y se hagan una idea. Porque, o sea, realmente es eso. Lo que quiero es quitar esto de aquí adentro. Lo que tengo que hacer es quitar aquí atrás en el dominio, más como de abajo, para que en el medio, en este paso del medio, no me aparezca lo que no quiero. Yo no quería que me apareciera el 0, pero vean que yo dije más bien que el 0 estaba acá y ese no es el problema. Yo quería agarrar el 0, pero yo tengo que borrar lo que atrás me daba 0, la preimagen de 0. Y vimos que la preimagen de 0 era menos 2. De hecho, veámoslo, calculémoslo directamente. Ya con lo que hemos visto, ustedes pueden aprender a calcular preimágenes. La preimagen de 0 son los x tal que la raíz cuadrada de x más 2 me da 0. Esta es la preimagen de 0. O sea, elevando los dos lados al cuadrado, tendría que ser igual a x más 2. ¿Sí? Elevando al cuadrado. Y nada más despejo. X tenía que ser igual a menos 2. ¿Ven? Eso es un error bastante común y por eso es importante que recuerden estos dibujos de acá en su mente, o si el concepto lo entienden, no necesariamente los dibujos, pero si el concepto lo entienden es correcto, que esto tiene que estar dentro de ese. Si me toca un valor por fuera que no tiene sentido, lo que hago para borrarlo aquí dentro en realidad es borrar aquí atrás. ¿Ok? Eso es lo importante. Ya con esto vimos, ok, si tengo 1 entre x y g de x igual a raíz de x más 2, la composición no tiene sentido en sus dominios normales. Tengo que encontrar el dominio máximo. O sea, tengo que borrar el valor que me da problemas, que es menos 2, porque en el dominio de f no está 0. Pero en la imagen del dominio de g sí está el 0. Tengo que borrar la primera imagen, que es el 2. O sea, dominio de g menos el menos 2, que es lo mismo que agarrar de menos 2 a infinito. ¿Ok? Eso es en el caso de que compongan y que le digan limita el dominio para que se pueda componer. Pero ¿y qué pasa si más bien agarran y les dicen, ok, más bien determina el dominio máximo de esto, sin hablarles nada de composición? Entonces ustedes se dan cuenta rápidamente que esto es lo que tiene que pasar. Y para que la raíz tenga sentido, tiene que ser mayor o igual a 0. Pero para que la división también tenga sentido, tiene que ser distinto de 0. Entonces, para que los dos juntos tengan sentido, tiene que ser estrictamente mayor a 0. No mayor o igual, estrictamente mayor. Em, y eso es muy útil, siempre. Más adelante vamos a seguir hablando de esto y vamos a ver ejercicio de ser posible final. Pero sí, ¿alguien tiene una duda? Porque esta parte sí suele ser engorrosa, la parte esta de la composición, porque nos importa siempre que caiga acá.
¿Alguien tiene alguna duda? ¿Estamos bien? Entonces, tenemos un receso de 10 minutos y regresan con Esteban a las 7:03 para que sigamos viendo materia.
Bueno, regresamos del receso. Em, Conmigo lo que vamos a ver es un poco tratar lo que es lectura de gráficas, de cómo se representan los pares ordenados, las interacciones con los ejes, asíntotas, monotonía, y con eso vamos a hacer unos cuantos ejercicios con respecto a lo que son las gráficas y metiendo todos estos conceptos para resolver lo que es el problema. Denme un segundo nomás para compartirles. Les traigo este ejercicio que estos son del libro. Y normalmente aquí vamos a ver un poco lo que son los valores extremos, de cómo se representan estos en los intervalos, cómo se escribe eso para poder darle como sentido a estos ejercicios. Entonces, nos muestran una gráfica normalmente y sabiendo que la función de la gráfica para las x, esto nos está diciendo que la función esta, si x es mayor a 4, entonces a partir de allá es u de x. O sea, toda la función es u de x, pero la que nos están definiendo acá, como esta ecuación, es esta. Entonces, de aquí para allá, todo ese conjunto va a tener esta forma. Y lo que nos preguntan acá es si nosotros quisiéramos obtener cuál sería la imagen de cada uno de los conjuntos que nos dan en estos casos. Entonces, para comenzar, podemos ver los números que son mayores a cero. Para los valores de v de x mayores a cero. Entonces, sería de aquí hacia allá todos estos. Entonces, ¿cuáles serían los valores de x para este conjunto? Para las funciones, para lo que nos están diciendo acá más bien es los números de u de x mayores a cero. Entonces, u de x es la función, en nuestro caso sería como los yes. Entonces sería todo este conjunto de aquí hacia arriba. Entonces, los valores de x que nosotros estamos utilizando en estos casos, ¿qué valores de x llegamos a utilizar? Venimos acá desde el menos infinito, pero en esta parte no contaría. Entonces, sería a partir de los valores que comienzan a hacerse cero. Entonces sería menos 2
hasta más infinito, porque todas las x se van a usar acá, en este fragmento de aquí de esta función, exceptuando el 4, que en ese pedazo no se puede usar el 4 porque se haría 0 abajo y eso no existe. Y estos van a estar más infinito. Y no, perdón, me equivoqué aquí, tuve un errorcito. Aquí era menor. Entonces, más bien en este caso son los números que hacen que sea la parte aquí negativa. En estos casos sería. Hay que tener cuidado con estos signos, ¿verdad? Y con el símbolo. Siempre yo me acuerdo que a mí me costaba mucho y yo me tuve que acordar varias veces de las boquitas, de como quién se come a quién. Pero sí, es como la boquita está viendo para este lado, sería este el número más pequeño. Entonces, aquí venimos de menos infinito, porque todos los valores de acá se toman hasta qué valor llegaríamos. Hasta -2. Porque a partir de aquí para arriba, se vuelven números de la imagen mayores a 0. Este sí está cerrado, porque siempre está incluido entre los. Pero hay que ponerlo abierto, porque ahí como está en el 0, sería como la pareja el -2 en este caso, sería la parejita del 0. Y el 0 no es ni positivo ni negativo, porque acá nos están dando que no lo incluyamos. Si nos pusieran como acá abajo, sí hay que incluirlo y se vuelven diferentes los intervalos. Y luego la función pega un brinco, eso es lo que significa la unión. Pega un brinco acá y se vuelve a hacer todo este pedacito. Entonces, ¿cómo representamos eso? Ahí vemos que primero este punto está abierto, entonces no lo podemos incluir. Y sería de -1 hasta el 1. Porque ven aquí el -1 y hasta este otro 1. En este caso, ese 1, volvemos a lo mismo. Está aquí sin el menor o igual. Entonces hay que dejarlo abierto. Ahora nos piden los valores de la imagen, los valores de u de x que hacen que mis imágenes sean mayores a 0. Entonces ahora sí fue el primero que estábamos tratando de hacer, que son números que hacen que la imagen sea 0, sea mayor a 0. Entonces comenzábamos por el -2, que como nos están diciendo que es
mayor absoluto, no mayor igual, hay que dejar abierto ese intervalo, -2 hasta -1. ¿Por qué venimos acá, -2, y subimos hasta aquí, que la pareja del 1 es -1? Entonces, estaría abierto, porque acá no se incluía el punto, está abierto. Luego, pegamos un brinco y nos unimos a este pedazo de acá. Pero este pedazo de acá está unido con este otro pedazo realmente. Entonces, todo esto es un conjunto uniforme. Y aquí comenzamos en el 2. En este caso sí está cerrado. El punto está incluido. El 2 y nos vamos hasta el más infinito. Todos los números de eso se incluyen ahí. Y el más infinito siempre abierto. Profe, tengo una pregunta. Dime. En el anterior, en la unión de -1,1, el 1 también tiene su circulito de que cerrado. Pero Eh, en este caso, como acá nos están diciendo que es absoluto, la pareja del 1 en este punto es 1,0. Entonces, el 0 no es el que no está incluido. Entonces, pero es por el límite que nos dan acá. Ok, gracias, gracias. En este caso ya podemos probarlo con el de abajo, que el de abajo sí tiene esa complicación que hay que contar estos intervalos que si se cierran. En este caso nos dicen que es el mismo del primero, solamente que ahora sí pueden cerrar los intervalos. Entonces tengo, el primero viene de menos infinito. Escritos. Entonces sería igual a este de aquí. Muy parecido a este. Entonces, como ahora sí estamos contando el -2, que la pareja sería -2, el coma cero. Entonces así lo estamos incluyendo. Y luego llega hasta -1, pero el -1 sí está abierto. Sigue estando abierto. Pero eso ya por la gráfica. Ahora, como había dicho la compañera, tenemos ese número ahí, que ese 1 sí hay que incluirlo porque tenemos el -1,0. Entonces, incluimos el 1 ahí, solito. Y otra unión. Y sería este mismo, que no cambia. Ahora, ¿qué valores de imagen sean mayores a 2? Entonces sería como subir esta línea roja, pero a 2. Pero es menor. Entonces sería más bien hacia acá.
Y vengo del menos infinito, todo este trayecto. Después, entonces llega hasta el -1, abierto. Y tenemos el fragmento de acá. Bien. Uno hasta 1. Este está incluido. Y luego, como aquí están diciendo el igual, puedo incluir todos esos que tienen altura 2, aunque estén en esa línea, se pueden ser incluidos. También esto hay que tenerlo en cuenta. Y recordar, ¿verdad? Que esta ecuación o esta gráfica, aunque siga creciendo, 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 nunca va a llegar a tocar esta línea. Eso es una asíntota. Igual de este lado, este nunca va a llegar a tocarlo, aunque crezca muchísimo el valor de X, nunca va a acercarse al 2. Al menos va a acercarse mucho, pero nunca va a tocarlo. Y sería de 2 a 4. Ahora nos preguntan lo contrario. Quieren saber los números que son hacia arriba sin contar esta parte, porque nos están diciendo que sean mayores nada más. Entonces sería solamente esta parte de acá. Es lo único que existe. Entonces sería el 4. Ustedes que dicen, hay que incluirlo, no hay que incluirlo, con lo que les acabo de decir. ¿Qué opinan ustedes? Victoria. Que sí, no sé. En este caso, veámoslo así. Habrá que, para para que obtengamos un valor en Y mayor a 2, ¿qué valor de X habrá que incluir? Y le estoy preguntando el 4. Acá, esta gráfica, aunque crezca muchísimo, 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 siempre va a quedar como muy a la par. No va a alcanzar nunca el valor de 4. Y el detalle es que aquí también nos lo están dejando abierto. Igualmente no estaría incluido este punto porque está como fuera del ámbito de por sí. Ya lo sacaron. Pero de igual forma acá nunca llegaría a tocar el 4. Entonces, cuando nunca se llega a tocar un número, los intervalos van abiertos. Entonces, ujú. Y luego usa todos los valores de X posibles. Esa sigue creciendo de igual forma, pero nunca llega a alcanzar el valor de 2. Entonces,
serían todos los enteros positivos de más infinito en ese caso. No tienen que ser enteros necesariamente, pueden ser cualquier número. Hay una disculpa si se escuchan los ladridos del perro. Ahora vamos con este otro número, que nos dicen qué valores de y, para qué valores de x obtengo un y que sea menor o igual a 1. Entonces, sería desplazar un poco esta recta. Hacia el 1. Y nos preguntan los valores menores. Entonces, ¿para qué valor de x voy a obtener que sea menor a 1? Es muy fácil, bueno, no diría que es fácil, sino ayuda mucho el dibujar esas líneas cuando le pregunten sobre ámbitos o rangos, que son la misma palabra. También con el tema de dominios y codominios, porque si, como nos preguntan acá, determine el conjunto solución, lo que nos están diciendo es para cuáles valores de x se cumple lo que le están pidiendo acá. Entonces, vamos con el que viene acá creciendo desde menos infinito. Bueno, sí, creciendo sería. Porque cuando se van haciendo los números más pequeños a más grandes, viene creciendo. De este pedazo a este pedazo, más bien las y se hacen más pequeñas. Entonces sería decreciente en ese fragmento. Luego, más bien, se volvería creciente. Porque esa es otra pregunta que también suelen hacer bastante en estos tipos de problemas. Si es creciente o es decreciente. Eso se le dice la monotomía. ¿Para qué pedazos sería creciente? Entonces, venimos de números muy pequeños, muy pequeños, y vamos haciendo números más grandes. Entonces, ese es un fragmento donde es creciente. Venimos de menos infinito hasta el menos 1, pero no lo incluimos, porque el menos 1 no está dentro de la función. Luego tenemos otro fragmento. Este fragmento, entonces habíamos dicho que era decreciente porque los números más bien se hacen más pequeños. Entonces vendría de menos 1 hasta el 0. El 0 sería abierto, sería cerrado. ¿Ustedes qué dicen? Al ser un punto de inflexión donde cambia, como si es el punto justo donde cambia. Entonces es como el máximo. En ese punto no se debe incluir porque
es el punto donde cambia, entonces es un punto que está como aislado en ese sentido. No es ni creciente ni es decreciente. Y entonces va abierto. Y luego tengo otro pedazo que es creciente. Que sería de -2 abierto, como habíamos dicho, es un punto de inflexión. Perdón, pero sería el 0. Porque esto siempre se da como en las X. Estos son dominios en esta parte. Cuando te piden acá son dominios. Cuando dicen determine el conjunto, te hablan de dominios. Entonces, siempre es importante tener eso en cuenta. Y luego va hasta el 1, en ese pedacito que es creciente. El 1 en ese caso sí iría incluido, porque es parte de la función y no es un punto de inflexión. Luego este fragmento es constante, entonces no es ni creciente ni es decreciente. Y esta tiene una parte, ¿ustedes qué dirían? ¿Que es creciente o es decreciente? Viene de números muy grandes y se va haciendo números más pequeñitos. Entonces sería decreciente. Y como está este punto acá y acá hay una asíntota, no estaría dentro del dominio. Entonces estaría abierto ese 4 hasta el más infinito. Ahora, siguiendo con el que nos habían dicho antes, con la menor o igual a 1. Cuando las y sean menores o iguales a 1, ¿cómo son las x? Entonces, venimos de menos infinito hasta el -1, que estaría acá. Y ese va abierto. Y eso se une con este otro fragmento de acá, que es de -1, porque el -1 está ahí abierto también de este lado. Está abierto de este lado y está abierto acá. Porque hay veces que puede ser el caso que esté abierto en uno y el cerrado en el otro. Entonces, se incluiría solamente el lado que estuviera. Si en este caso estuviera de este lado, se incluiría más bien acá, como en este pedacito. Pero en este caso está completamente abierto, entonces se deja abierto y sería el -1 hasta el 1. Cerrado, porque aquí está completamente incluido. Y luego tengo este punto. Como nos están diciendo acá que es igual, menor o igual, se tiene que incluir completamente dentro del conjunto. Entonces, se añade el 4 como parte del conjunto solución de los yes que sean menores o iguales a 1. Ahora nos dicen mayores o iguales a 3. Entonces,
3 hacia arriba. Y solo está este pedacito de aquí, que viene del 4, pero el 4 iría abierto por la asíntota. Y si uno lo ve aquí como prolongando la línea del 5, uno ve como que está ahí justo en el 5. Entonces, de aquí hasta acá serían solamente los valores de X que hacen que la Y sea mayor a 3. Entonces este va abierto y va hasta el 5, que el 5 está cerrado. Porque justo está dentro de la función y este es este punto acá. Entonces aquí eso es continuo. Ahora nos dicen uno por los dos lados. Los números que hacen de X que hacen que obtenga números entre 0 y menores o iguales a 1. Entonces sería entre 0 y 1. Y este es el conjunto. Estas son las Y's que tengo. Y lo que nos preguntan son qué valores de X obtengo para yo obtener esas Y's. Entonces vengo aquí y aquí ya no cuento todo el infinito porque no está dentro de mis límites. Entonces sería hasta el -2. Como tiene que ser mayor a sí o sí, va abierto. Y luego voy hasta el -1, que el -1 queda abierto porque es fuera de la función. Y luego tengo este otro pedacito que solamente toca este punto. Este no se incluye, entonces ni hace falta ponerlo. Con solo no ponerlo es saber que no debería estar. Pero ese 4 sí es importante porque el 4 de este lado sí tiene el igual. Ahora nos preguntan los valores de Y entre 1 y 2 con límites Profe, iguales. Dime. no entendí de dónde sacó el 5 de U de X igual o mayor a 3. Ok. Entonces cuando nos dicen U de X mayor o igual a 3 son las Y's mayores a 3. Entonces si yo vengo y hago acá como la prolongación del punto 5, me queda como ahí exactamente, en vez de estar solito, se acomoda. Entonces es solo por qué casualidad, justo ese punto queda de bonito. Pero es verlo en la gráfica, al final. ¿Se queda más claro? Ah, sí, gracias. Y nos están preguntando los números entre 2 y 1. Entonces el 1 está por acá. Y nos dicen que los límites tienen que incluir
tanto los números que estén en esta línea como los que estén en esta, por los límites. Ah, no, más bien es todo lo contrario, no hay que incluirlos. Entonces queda simplemente vacío, porque no, todo esto está encima de la línea. Aquí la parte es constante en 2. Tengo el punto 2,2, 3,2 y 4,2. Pero eso no está incluido. Pero todos están dentro de la misma altura. Dentro de esta y recta, y igual 2. Entonces, están en el puro límite, no, no son parte de la solución. Ahí también este punto está en el puro límite, no es parte de la solución. Por lo tanto, eso se escribe conjunto solución vacío, que se representa con la letra phi. Y ahora nos preguntan los números entre 0 y 1, pero ahora sí incluyendo los que están entre la línea. Entonces serían los valores de x de -2 hasta 4, con ambos límites cerrados. Ahora también traje otros ejercicios acá este lo hice yo, que tampoco más feo, por- pero tampoco está tan extraño. Ahora, si nos piden el dominio, son todos los valores de x para obtener las y's. Entonces, ¿qué valores de x se utilizan dentro de esta gráfica? Si yo vengo por esa aquí, todos los de menos infinito por esta parte se utilizan. Y luego tengo ese punto, aquí se utilizan de 4, uso todos esos ahí. Luego tengo este pedazo de 0 a 3, que también uno utiliza ahí todas las x. Ahí ese punto está excluido, pero está incluido abajo. Y luego tengo este pedazo que es constante y llega hasta el 5. Entonces el 5 debería estar cerrado porque es parte de. Ahora el ámbito, que es yes. Valores de y se utilizan para esta gráfica. Aquí vengo y uso todos los de menos infinito. Se queda un poco feo porque es un poco sencillo a la vez. Entonces, mejor acá todos estos valores los utilizo, los de aquí abajo. Entonces, y luego vengo acá y sigo creciendo, sigo creciendo, sigo creciendo. Entonces utilizo todo el R. Lo pueden escribir en vez de así. F. Entonces, todos los números reales. También nos pueden preguntar imágenes, preimágenes. Entonces, la imagen de 3, ¿qué valor le pongo yo? Cuando yo pongo el 3 dentro de acá, ¿qué valor obtengo? Entonces, si yo vengo acá, el 3 está aquí, en este punto. Y la pareja de 3 sería el -1, porque acá arriba el -1/4 no es parte de la función. Sin embargo, el -1 sí. Entonces, si yo tengo el punto 3, -1 y me pregunta por la imagen, sería -1.
Voy a poner aquí nada más el punto para que quede un poco más claro. Ahora, la preimagen de -1. Entonces, más bien nos están preguntando qué valores de X hacen que yo tenga siempre -1 por ahí. Eso es lo que nos están preguntando con la preimagen. Entonces, todos los valores acá del 3 y el 5 hacen que mi imagen sea -1. Entonces, sería 3 a 5. Ahora, ¿tiene intersecciones con los ejes? Por acá hay una intersección. Digamos que ese punto es el 5. Luego tenemos otra intersección acá. Y esas serían todas las que hay. Entonces, ¿cómo las decimos? Esta sería una intersección en X. Entonces, intersecciones en X, la Y es 0. Entonces sería el punto 5,0. Ahora, este sería como la intersección aquí justo en este punto. Entonces sería el 0,0. Profe, ¿y el 5 no sería negativo? Sí, sería -5. Tiene toda la razón. Entonces este también sería -5. No, sí, sí, sí. Luego, ¿para qué intervalos es creciente esta función? Pues tengo este intervalo acá que los valores vienen siendo muy pequeños y se van haciendo más grandes. Entonces, ese viene de menos infinito hasta el -4. En este caso está incluido. Y luego tengo este que viene aquí haciéndose muy grandes los valores, haciéndose más pequeños. Entonces, ese pedazo más bien es decreciente. Entonces viene de -4. Por la asíntota no, nunca toca el -4. Y este creciente hasta el -1/4. Con permiso, profe, una consulta. De casualidad está escribiendo algo, es que como ahorita no estoy viendo como que se mueva nada en la pantalla, no sé si se me pegó esto. Déjame revisar. Voy a dejar de compartir, vuelvo a compartir. ¿Ahora sí lo están viendo? ¿Puede escribir algo? A ver. Ahora sí veo. Ok. Gracias. Em, ¿Qué me quedé? Como acá en la parte decreciente. Entonces estábamos que decrecía de números muy grandes, se va haciendo más pequeño. Luego llega hasta aquí al 1/4. En el 1/4 cambia la concavidad. Se vuelve, cambia la monotonía, más bien sería la palabra. Entonces, ese 1/4, como es un punto de inflexión, un cambio entre creciente y decreciente no queda incluido dentro
el punto donde fuera decreciente. Entonces, luego tengo acá otro pedacito, aquí de menos de un cuarto de ese cero hasta, ¿verdad? Este es un cero. Y este sería más bien del cero hasta el 3. Pero el 3 está incluido ahí abajo, entonces, a pesar de que aquí está abierto, aquí está incluido. Pero este fragmento de aquí, esto es constante, entonces ese fragmento no es parte de donde es creciente. Entonces llega hasta el 3 que está abierto, porque esta parte es constante y este punto está incluido, pero no es creciente ese punto. Y quedarían ahora valores máximos y mínimos. En este caso, ¿cuál sería el valor máximo de esta función? Por el tema aquí de la asíntota, ese número sigue ahí creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, como tal, un máximo no existe, sino que se podría decir que eh, es una función infinitamente creciente. Pero un valor mínimo sí hay, que también por esta situación de esta recta, ese valor mínimo va a tender a infinito también. Entonces, pueden haber casos así en los que los valores máximos y mínimos no sean un número como tal, sino que tiendan a valores infinitos. También les traje como este ejercicio del libro igual, que está como más ordenadito a la hora de la solución. Entonces nos dice el dominio de f. ¿Qué valores de x se utilizan en esta función? Pues se utilizan de este menos 2 hasta el infinito. Entonces el dominio sería de menos 2 cerrado hasta más infinito. Ahora el ámbito. ¿Qué valores de y se pueden obtener? Pues puedo venir ahora del menos 1 hacia arriba. Y todos esos valores de y son los posibles que la función me devolvería. El menos 1 no iría incluido. Entonces va con el paréntesis abierto y sería al más infinito. La imagen de 2. ¿Qué número pongo yo aquí en el 2? Cuando pongo 2 en x, ¿qué obtengo en y? Entonces sería este punto, que sería el 3. Para imagen de un Pero número, más bien, no me pide la imagen de menos 2. de menos 2 sí, perdón. Sería más bien el menos el 1. La pareja de aquí, de él. Y preimagen de, entonces las preimágenes tenían la forma el x, coma,
el número que nos piden, nos dan acá. Entonces, ¿qué número tengo que poner yo en la X para obtener el 3? En este caso sí sería el 2. Yo pongo 2 acá para obtener 3 en Y. ¿Qué cantidad de intersecciones con el eje X tiene? Pues aquí se observa uno y acá hay otro. No, no hay más aparte de eso. Y el X como no solo notan la cantidad, no nos piden como el punto, pero si tuviéramos que sacarla, en este caso no sería bonito, porque tendrían como que agarrar 2 puntos de esa recta, luego sacar la pendiente, al menos para este punto de aquí. O pueden usar también las fórmulas del punto medio, eso también puede ser útil para no tener como que hacer todo el procedimiento, porque la otra es como sacar la función, tener ya como el f de x igual a mx más b, y simplemente como las intersecciones en x se ven de la forma un número en x, coma 0, pongo el 0 de este lado y espejo el valor de x que me hace que se genere ese 0. Eso también es una forma de obtener la intersección así exacta, no la cantidad. El punto donde intersecciona más bien sería. Y aquí nos dicen qué valores de y son menores a 1. Entonces dibujamos esa recta de y igual 1 y son los valores para abajo. Y X nos preguntan el dominio para esas y menores a 1. Entonces sería b menos 2 cerrado, porque ese punto está incluido, hasta sería este punto, porque luego a partir de acá ya sigue siendo mayor a 1. Aquí es f de x mayor a 1, pero más bien de este lado es f de x menor a 1. Entonces sería hasta este punto de acá. Entonces sería el 1, que está incluido porque es parte de la función y no cambia la monotonía. Ahora, en esta otra, más bien me dicen lo contrario. Quieren ver los que están hacia arriba. Entonces sería, como acá me están dando la igualdad, aquí en este más bien no se incluiría, porque aquí no nos están dando la igualdad, entonces este iría abierto. Lo incluyen en este de abajo, que sería el 1, hasta el más infinito, porque toma todos los valores de x a partir de el 1. ¿Para dónde es estrictamente creciente? Donde los números se hacen de más grandes a más pequeños. Entonces, aquí tengo el 1 y se va haciendo hasta el 0. Entonces tengo este pedazo y este pedazo más bien es creciente. Entonces solo sería t
Menos 2 hasta 0. Los dos son incluidos porque no cambia la monotonía. No son puntos de inflexión. O sea, este sí puede tener como un poco más de controversia, pero realmente si uno lo pone a ver, aquí está incluido en este. Y es que si uno lo pusiera como acá abajo, sería como el cambio de que está más bien cambiando de monotonía. Entonces ahí sí sería slave. Si fuera más bien acá abierto y aquí cerrado, este sería más bien de menos 2 hasta 0, pero abierto. Y si el número, si los puntitos estuvieran como al revés. Hay que tener en cuenta eso. Y en este caso existe un valor mínimo o máximo de f. Un valor mínimo, si existe, es un número muy cercano a menos 1. No es menos 1, pero es un número muy cercano a menos 1. Porque el menos 1 no está incluido, pero ya si uno pone 0.9999999 periodo, ese sí ya está incluido. Entonces es prácticamente si uno se pone un poco exquisito, se puede redondear, pero no es como que tan, pero ese sería el valor mínimo. Y el máximo en este caso tiende a infinito. Porque la función sigue creciendo, sigue creciendo. Y va a seguir creciendo para todos los valores de x. Entonces, esa y nunca va a tener un valor fijo máximo, sino que va a seguir creciendo siempre. Creo que por hoy ya sería todo. Ya se nos está acabando el tiempo. Eh, Cualquier cosa, tienen dudas, consultas, algo que les gustaría hablar. Todo claro. Ok, perfecto. Entonces, que tengan linda tarde, bueno, linda noche más bien ya, y un lindo fin de semana, y disfruten bastante, que puedan descansar. Ahí estaríamos hablándonos el lunes para la siguiente clase. Que tengan linda noche. Igualmente, profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.